Buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer darles la bienvenida el día de hoy a uno más de los eventos en conmemoración al centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En esta ocasión tengo el gusto de presentar la presentación y conferencia magistral respecto al libro El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, análisis y propuesta desde el razonamiento probatorio, de nuestro invitado del día de hoy, el profesor y maestro Fernando Allende Sánchez. Previamente quiero agradecer al maestro Raúl Arroyo, Procurador General de Justicia, por impulsar este tipo de eventos y invitarme y considerarme para poder fungir como moderador en estos eventos, en una institución en la que me formé y a la que siento como mi casa académica actualmente. Mi nombre es René Uribe, soy magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Hidalgo y bueno, pues siempre es un placer participar con la Procuraduría General de Justicia y con su procurador en este tipo de eventos. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de nuestro invitado del día de hoy, el profesor Fernando Allende Sánchez. Fernando Allende Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en Ciencias Penales con especialización de especialidad en Teoría General del Proceso por la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado interinstitucional en Derechos Humanos por las Universidades Autónomas de Tlaxcala y el Centro Nacional de Derechos Humanos, y actualmente se encuentra cursando el Master in Global Rule and Constitutional Democracy en la Universidad degli Studi di Génova en Italia. Dentro del ámbito docente, bueno, pues ha sido profesor en diversas universidades e instituciones públicas y privadas en la República, impartiendo materias como juicio oral, régimen de excepción para la delincuencia organizada, procedimiento abreviado, procedimientos especiales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, teoría del delito, delitos en particular, proceso penal, razonamiento probatorio, prueba ilícita y ejecución penal, y medios de impugnación en materia penal. Actualmente, el maestro Allende se desempeña como defensor público federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez. Es autor del libro que el día de hoy va a disertar, del cual ya he dado el nombre. También cuenta con una publicación respecto al auto de vinculación a proceso, análisis comparativo y diferencial con el auto de formal prisión, publicado en la revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública en diciembre del año 2015, un texto sobre la acción penal y su ejercicio en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la colección de Derecho Penal Contemporáneo, que tengo el honor de dirigir con la editorial Flores, editor y distribuidor. Otro más sobre el principio de inmediación como justificación para impedir la revisión de los hechos y su prueba en el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio y oral mexicano, en la revista del Instituto Federal de Defensoría Pública en el año 2018. Asimismo, participó en un libro en Chile en homenaje al profesor Manuel Miranda Estrampes con el artículo La concepción racional del principio de inmediación en segunda instancia, una cuestión de compatibilidad y respeto a los derechos fundamentales. Así como en diciembre del año 2009 publicó el texto Premisa fáctica y premisa jurídica en el auto de vinculación a proceso en la revista Tatbestand de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Querido Fer, es un gusto para mí recibirte en Hidalgo. Sabes que aquí tienes una casa y tienes muchos amigos. Es un verdadero placer que presentes tu libro el día de hoy en este formato de charla magistral, porque además el día de hoy contamos dentro del público, ¿no?, con queridos amigos y colegas agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo. También tenemos personas, me están mandando mensajes, personas que te están siguiendo desde Guatemala y que tienen muchísimo interés por escucharte y por conocer tu libro. Y bueno, pues eres muy conocido en la República y reconocido en la República Mexicana, así que tenemos también a muchos queridos amigos en común y colegas que están siguiendo esta transmisión. Te agradezco a nombre del señor Procurador y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo la disposición para participar en este evento. Sé que tienes tu agenda muy llena, tienes mucho trabajo, pero de verdad te agradezco en todo lo que vale el que hayas dispuesto de este tiempo para hablar con nosotros. Y sin más, te doy el uso de la voz agradeciéndote de nueva cuenta, querido Fer, y adelante que los micrófonos son tuyos. Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias, magistrado René. Al contrario, realmente yo quisiera comenzar con un agradecimiento para quien, en primer lugar, quien nos escucha, nos siguen. Por supuesto, está hecho estas pláticas, por lo que entiendo, para muchos operadores del sistema de justicia penal. Muchas gracias por darse el espacio para escucharnos y, por supuesto, también al señor Procurador Raúl Arroyo por proporcionarme un espacio para poder platicar hoy. Por supuesto, también a el director del Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, a todos los que hacen posible este evento, muchas gracias. Entonces, sin más, me gustaría en este caso dar inicio con la charla para que en su caso, pues bueno, dejemos un breve espacio sobre las preguntas o dudas que tengan, que con todo gusto las abordaremos al final. Entonces, bueno, acá la cuestión es en relación al auto de vinculación a proceso, pero sobre todo a dos puntos, dos problemas que importan en este caso para su emisión. Y tiene que ver con eso, con dos temas que me parece de suma importancia porque han sido largamente debatidos, mucha polémica sobre ellos en cuanto a su sentido y contenido. Precisamente tiene que ver con el hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio. En este caso me gustaría comenzar planteando, en este caso, un aspecto que me parece primordial. ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito y qué es un estándar probatorio? ¿Y cuál es su relación de estos dos requisitos, elementos, a los efectos de poder emitir o no un auto de vinculación a proceso? Mucho se habla, mucho se ha dicho sobre estos aspectos en los foros, en la cuestión de los tribunales, por supuesto que es un tema sumamente debatido, estos dos aspectos, ¿no? Me parece que hay un interés de parte de su servidor en tratar este tema en el libro, precisamente porque me parece que se genera cierta confusión entre estas dos figuras, que para nada son irrelevantes, ¿no? De hecho, el evitar esta confusión, separar cada uno de estos aspectos, darles la interpretación, contenido y sentido, me parece fundamental para generar seguridad jurídica, no solamente en los operadores, sino sobre todo en las personas hacia quienes se dirigen, ¿no? Tanto para las personas que pueden ser o podemos ser víctimas o ofendidos, como para las personas que pueden ser o podemos ser posibles imputados, ¿no? Esa es la realidad. Vivimos en un país en el cual, pues bueno, nadie sabe cuándo por un error puedes llegar a ser señalado o cuándo puedes llegar a ser víctima de un hecho. Entonces, me parece que en la medida que nosotros aseguremos una debida reglamentación sobre estos dos requisitos, será fundamental. Entonces, ¿qué es el hecho que la ley señala como delito? En el libro se plantea un análisis que parte de una premisa fundamental e histórica, ¿no? Me parece necesario tramitar o establecer un análisis, aunque sea muy brevemente. Básicamente eso tiene que ver con la sustitución del cuerpo del delito por el hecho que la ley señala como delito. Pero este problema, incluso algunos debates, algunas ideas en las exposiciones de motivos y dictámenes, se hacen cargo de analizar la problemática que se gesta en 1999 y a su vez la sustitución de cuerpo del delito por elementos del tipo penal y después la contrarreforma para dejar atrás la figura de los elementos del tipo penal por lo que se seguía como figura en análisis para el plazo constitucional, que era el cuerpo del delito. Y hasta el día de hoy tenemos esta figura que es el hecho que la ley señala como delito. Entonces, esto tiene un problema histórico
por lo que necesariamente se plantea un breve análisis en el libro. Ahora, ¿por qué hacer este análisis? Me parece fundamental por un punto. Si nosotros analizamos los motivos por los cuales se gesta la sustitución de cuerpo del delito por elementos del tipo penal, uno de ellos es precisamente para generar seguridad jurídica sobre qué es lo que se debía comprobar a los efectos de poder emitir un auto de formal prisión o un auto de sujeción a proceso. Y esto tenía que ver con otorgar seguridad jurídica sobre esos elementos que se denominaron elementos del tipo penal. Ya sabemos que esto no tuvo el impacto, no tuvo la consolidación que se esperaba, y viene la contrarreforma del 99 para volver a cuerpo del delito. Pero un punto esencial para esta contrarreforma es el que el poder reformador de aquella época dijera que había problemas de suficiencia probatoria, es decir, que el Ministerio Público tenía grandes problemas para poder comprobar estos requisitos, que eran muchos requisitos y que era demasiada la suficiencia probatoria. ¿Qué me importa recalcar de este punto? El punto que se recalca aquí es la cuestión de suficiencia probatoria. Y este problema también se repite en 2008, cuando se justifica el cambio de cuerpo del delito por elementos, por el hecho que la ley señala como delito. Es decir, se dice que el estándar probatorio, la exigencia probatoria que se tenía hasta ese momento era demasiado alta, partiendo el legislador de una idea que me hace pensar que no era tanto acertada, porque señala que se requería una plenitud probatoria en relación al cuerpo del delito, ¿no? Aun y cuando la Corte ya había establecido que esta plenitud, en tesis aislada, no jurisprudencia, pero ya lo había dicho, que no era tal. Bueno, el punto que deseo recalcar nuevamente en este 2008, en esta reforma de 2008, es el punto relativo a disminuir el estándar probatorio como una de las razones primordiales para justificar esta sustitución de cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito. Hay otras razones, pero me quedo con esta para darle una hilación, un conecte a este tema precisamente de la suficiencia probatoria. Ahora, el gran problema que hemos tenido a raíz de 2008 en diversos códigos estatales y el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige hoy para toda la República es: ¿qué es el hecho que la ley señala como delito? ¿Cuál es su contenido? Y en esta problemática de contestar estas dos preguntas se han venido una serie de debates, de discusiones, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Más o menos se centran en la idea de decir que el estándar probatorio tiene que ver con el mayor o menor contenido que pueda tener el hecho que la ley señala como delito. Y aquí señalan que estándar probatorio tiene que ver con aspectos relativos a que si el hecho que la ley señala como delito se compone con los elementos objetivos, algunas otras personas señalan que debe de ser con los elementos objetivos y normativos, y que los subjetivos es materia de sentencia final de juicio. Esto ha sido un tema importante y que ha sido incluso tratado en diversos criterios jurisprudenciales que yo cito en el libro, pero también en los códigos estatales vemos que muchos de los códigos estatales, como Morelos, como Oaxaca, como el Estado de México, Chihuahua, existía esta problemática, y incluso alguno de ellos, como el Estado de México, llegaba a establecer que el hecho que la ley señala como delito se actualizara cuando se actualicen los elementos objetivos, normativos, subjetivos, algunos otros códigos también. Entonces, esto a su vez genera diversos criterios, les decía yo, en relación a la problemática de poder generar cuál es ese estándar que se requiere para la vinculación a proceso. Se generan, a grandes rasgos, diversos criterios. Dos de ellos tienen que ver con el circuito de Chihuahua, el 17, y el 23-25 en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo señala en este caso que el contenido que tiene o que debe de tener el hecho que la ley señala como delito tiene que ver con los elementos del tipo penal. Chihuahua señala que no es así, que en su caso es únicamente necesario analizar los elementos esenciales de la descripción típica. Palabras más, palabras menos, ¿no?
Esto llega a generarse en una contradicción de tesis que resuelve la Corte. La contradicción de tesis es la 87-2016 y la que genera la jurisprudencia 35 del 2017, y en donde esperábamos que se aclarara este tema. Lo que la Corte dice, a ver, yo no me voy a meter con la temática de la suficiencia probatoria. La cuestión de la conformación de la quaestio facti, de los hechos, es otro tema del cual no me haré cargo. Pero lo que voy a señalar acá es si en su caso el contenido que debe de tener el hecho que la ley señala como delito debe de ser analizado conforme un desglose típico, como lo proponía Chihuahua, y en este caso analizarlo con los elementos objetivos, normativos y subjetivos, o en su caso, Quintana Roo, o como lo proponía en este caso Chihuahua, de hacer un análisis de los elementos esenciales del hecho. La Corte lo que determina en este caso, en la ejecutoria se puede advertir un párrafo en el que señala que en su caso no es necesario utilizar o realizar todo este desglose típico, que pueden utilizar otra metodología, y lo importante es que se haga el análisis de los elementos esenciales del hecho que la ley señala como delito o de la descripción. El problema entonces, pues prácticamente, pues sigue quedando igual. ¿Cuál es el contenido o cuáles son esos elementos esenciales del hecho que la ley señala como delito? Y este ha sido un problema sumamente debatido y se ha seguido debatiendo a partir de esta jurisprudencia 35-2017. Y nos seguimos preguntando hoy día qué es el hecho que la ley señala como delito. E incluso en algunos foros también se ha analizado el Poder Judicial Federal y se han dado diversas ideas sobre lo que es, y estas ideas, pues bueno, andan oscilando básicamente en lo que yo acabo de decir. Hay por ahí unas memorias sobre esto que yo les comento. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Inseguridad jurídica, ¿no? ¿Cuál sería entonces el significado y contenido? Yo no puedo llegar en el libro, y no llego a otra respuesta. Me parece que hay una equivalencia entre el hecho que la ley señala como delito y, en su caso, los elementos del tipo penal. Si nosotros analizamos, y voy a dar solamente un argumento por el tiempo, ¿cuál es la definición o en qué oscila el común denominador en el mayor número de definiciones de tipo penal? Nos vamos a dar cuenta que se anda diciendo que el tipo penal no es más que en su caso la descripción que el legislador considera como delictiva y al que le asume una sanción. Otros hablan de conducta, nexo y resultado. Otros hablan, en su caso también, del resultado. Pero bueno, me parece que a mí me gusta mucho la definición que da aquí el profesor Muñoz Conde, porque se asemeja mucho a eso, a esta expresión que conocemos como hecho que la ley señala como delito. Primer punto. Segundo punto. Si nosotros desglosamos la expresión hecho que la ley señala como delito, vamos a caer a cuenta que un hecho puede estar referido tanto en una norma como puede tratarse de un evento materia de un proceso, es decir, hablamos de hechos generales y de hechos individuales o concretos. Los hechos generales son los que la norma, el tipo penal, refiere, y ahí vamos a encontrar los apoderamientos ilegales, la obtención de lucros, los homicidios, los asesinatos, los daños en propiedades. Son hechos generales y abstractos. ¿Cuál sería un hecho concreto? Pues los que conocemos en un proceso penal, a través de un informe policial homologado, una querella. Estos hechos que se impulsa o que motiva el inicio de una carpeta de investigación y que más tarde son materia de judicialización y, en su caso, de una sentencia final de juicio. Son los hechos concretos, los hechos individuales. El problema aquí que tenemos entonces es cuál es el hecho que la ley señala como delito. Entonces, por hecho tendríamos que entender un evento que acontece, en este caso, en la realidad oral. Ahora, ¿en dónde la ley señala cuando esos hechos son delictivos? Pues no es otra cosa más que en los tipos penales, ¿no? Ahí es donde el legislador señala o la ley señala cuáles son esos hechos que se consideran, en su caso, delictivos. Pero ojo, está diciendo que se señalan, no está diciendo que constituyan delito, porque hay quien señala que hecho que la ley señala como delito es igual a delito. El problema de esta consideración sería que, si asumimos que es así, ¿qué sentido tendría la fracción cuarta del artículo 316 cuando dice que una vez que establecido el hecho que la ley señala como delito,
tiene que analizarse las causas de exclusión. Si afirmamos hecho que la ley señala como delito es igual a delito y lo afirmamos, ya no tendría sentido el analizar si hay una causa de exclusión porque ya quedó afirmado, se supone, en la fracción tercera del 316. Primer punto. Segundo punto. El hecho que la ley señala como delito, entonces, ¿en dónde está establecido? En los tipos penales. Hay quien dice también que hecho que la ley señala como delito no es, en este caso, más que el injusto penal. El problema del injusto penal tiene que ver que es aquella conducta típica y antijurídica, y volveríamos al mismo problema, tal vez en menor medida, pero que al recién he planteado. Entonces, me parece que si nosotros analizamos también la cuestión histórica de cómo fue evolucionando estas figuras del hecho que la ley señala como delito, antes cuerpo del delito y antes elementos del tipo penal, me parece que tendríamos que, no habría otra respuesta que establecer una equivalencia. Ahora, este requisito del hecho que la ley señala como delito es una condición necesaria y requerida desde el ámbito convencional. Nosotros en México analizamos el hecho que la ley señala como delito para la vinculación a proceso, pero la Corte Interamericana ha establecido diversos criterios en donde, analizando legislaciones de otros países, en donde analiza en qué momento se debe de establecer una medida cautelar como la prisión preventiva, ha señalado, se citan algunos criterios en el libro, que para poder establecer una prisión preventiva es necesario, previo a ello, comprobar o acreditar dos elementos: el hecho delictivo, probable delito, aparente delito, según cómo le llame cada una de estas legislaciones, la intervención, probable culpabilidad, probable intervención, según cómo le llame cada legislación de cada estado. Ellos lo analizan como tema relevante para la imposición de una prisión preventiva oficiosa, nosotros no. Nosotros analizamos vinculación a proceso y para la imposición de la medida cautelar únicamente analizamos en su caso la necesidad de cautela. Entonces vemos que sea para vincular a proceso, sea para imponer una medida cautelar, es necesario desde la perspectiva constitucional y convencional analizar esto que se denomina por nuestra parte como hecho que la ley señala como delito. Ahora, el problema es, ¿cuál es su contenido? Si nosotros asumimos lo que dice la Corte de que es necesario o basta con establecer cuáles son los elementos esenciales, bueno, entonces tendríamos que partir de la idea de cómo establecemos cuáles son los elementos esenciales de un hecho que la ley señala como delito. ¿Cómo establecemos cuáles son esos elementos esenciales? Tenemos que afirmar que, en su caso, los elementos subjetivos, genéricos, específicos, no son, en su caso, por ejemplo, esenciales, o los elementos normativos no son esenciales y basta únicamente con la conducta. Eso es lo que en algunas porciones de nuestros tribunales se afirma. Si ponemos, por ejemplo, como ejemplo, el hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso que establece el artículo 264, 265 del Código Penal del Estado de Hidalgo, tendríamos que establecer cuáles son esos elementos esenciales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 265, y lo leo, dice: las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas y con los fines que se refiere el artículo anterior, haga uso de un documento falso o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiera sido expedido a su favor. Esta es la descripción típica. Bueno, tenemos un hecho concreto en donde se le imputa a una persona haber, en su caso, utilizado un contrato privado de compraventa y que a lo mejor hubo ratificación ante un fedatario público. Bueno, en este caso tendríamos que analizar cuáles son los hechos esenciales de este hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso. El problema aquí está en que cuál sería la metodología que nosotros tendríamos que emplear. Generalmente no pasa de que en la mayoría de las decisiones se diga: bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 265, 264 del Código Penal del Estado de Hidalgo, se establece que los elementos del hecho que la ley señala como delito son: primero, la existencia de un documento falso; segundo, que una persona use el documento falso o use el documento alterado, ¿no? Estamos en presencia de lo que la doctrina llama como un tipo penal alternativo, ¿no? Se puede actualizar en este caso utilizando un documento falso o
utilizando uno que está alterado. Siguiente elemento, tercer elemento, que el uso de ese documento falso sea con alguno de los fines específicos a que alude el 264. ¿Y cuáles son esos fines específicos? Uno, obtener un beneficio o causar un daño. Pero además todo esto se debe de hacer, siguiente elemento, a sabiendas de que el documento es falso. Eso es lo que nos dicen generalmente las decisiones. Pero ¿cómo sabemos que realmente o cuáles son de estos elementos los esenciales? ¿Cómo lo podemos determinar? Desafortunadamente, para quien no le guste la dogmática, pues la teoría del delito nos va a dar la herramienta para poder hacer este desglose. Yo advierto que en este caso el análisis de los elementos esenciales se corre riesgo de que en su caso olvidemos uno de ellos si no utilizamos el esquema que nos proporciona el método dogmático, ¿no? Desglosar las descripciones típicas a través de elementos objetivos, normativos, subjetivos. Incluso me parece que como operadores nos ofrecen mucho mayor seguridad jurídica y mucho mayor facilidad para plantear nuestras solicitudes de vinculación a proceso o nuestras solicitudes de no vinculación a proceso. Me explico. Tenemos que hacer una interpretación o tenemos que hacer una sistematicidad de la ley. Es decir, la conducta, no sabe, ¿qué es la conducta? O sea, sabemos que hay escuelas penales y no me voy a meter en eso porque cada escuela penal tendrá su propuesta de cómo puede entenderse como una conducta causal, normativa, funcionalista, ¿no? El problema aquí está en el tema práctico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en su Código Penal del Estado establecen diversos dispositivos que las conductas pueden ser de acción o omisión. Entonces tendríamos que precisar que la conducta de usar un documento falso es una conducta activa o de acción, y en su caso que es de consumación instantánea, como lo establece el artículo 12. Esto lo relacionamos también con que las conductas pueden ser dolosas o culposas, como lo dice el artículo 13. Y con estos sencillos artículos 264 y 265 podríamos determinar cuál es la conducta. Es decir, más concretamente tendría que establecerse que se trata de una acción de consumación instantánea y que implica que una persona utilice un documento falso. Pero además tendría que existir un sujeto. Cuando la ley dice al que, está haciendo alusión a alguien, ese es el sujeto activo. La ley no exige que tenga una calidad específica, una calidad en cuanto a cantidad de número o cualidad. Se requiere una afectación a un bien jurídico. Todos los tipos penales protegen un bien jurídico tutelado. ¿Cuál es ese bien en este caso? Bueno, va a depender del tipo de documento que se emplee. Hay un objeto material y este objeto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a constituir el documento, sea privado o público. Bueno, palabras más, palabras menos, esto tendría que ver con los elementos objetivos de la descripción típica. Como elementos normativos en esta descripción del 264 y 265, únicamente requerimos que el documento sea falso. Punto. ¿Qué es o cuándo es un documento falso? A veces la ley nos los dice y será un elemento de valoración normativa, otras veces la jurisprudencia y otra vez la cuestión cultural o científica no lo será. Los elementos subjetivos, dolo, sabemos que estos tipos penales, estos delitos son meramente dolosos. Y el elemento subjetivo, que es el que puede representar mayor problemática y en donde yo he visto a veces, lo digo con el mayor de los respetos, a veces se les pasan aquí estos puntos tan sutiles a la Fiscalía. Establecer cuáles son los elementos subjetivos específicos y cómo se comprueban sobre todo. En las sabiendas, el obtener un beneficio o causar un daño. Estos serían básicamente nuestros elementos de la descripción típica que yo considero tienen que ser el contenido de eso que el hecho que la ley señala como delito. Ahora, dejamos esta problemática ya planteada y ahora vamos a plantear la cuestión fáctica. Estos hechos que han sido materia de una denuncia en el informe policial homologado, en una querella que el Ministerio Público tiene que tiene que iniciar una carpeta de investigación y generar los actos de investigación correspondientes a efecto de verificar. Pero el Ministerio Público ya está teniendo aquí un criterio de relevancia para poder determinar si los hechos que le están poniendo del conocimiento son o no son relevantes. Y este criterio de relevancia precisamente nos los va a dar el tipo penal,
porque ahí nos está estableciendo cuándo ese tipo de hechos pueden o no ser constitutivos de un hecho que la ley señala como delito. Esa es la relevancia de poder diferenciar la problemática de lo que es el hecho que la ley señala como delito y su contenido, que son problemas que atañen precisamente a nuestra premisa jurídica, establecer cuál es el hecho que la ley señala como delito y cuáles son sus elementos. Obviamente pueden hacerlo de esta otra manera más básica, que sería únicamente hacerlo en términos generales. Ahora, entonces, volviendo a nuestros hechos. El artículo 19 y el 316 establecen que para poder vincular a proceso a una persona se requiere, en este caso, diversos elementos. Me voy a centrar básicamente en algunos de ellos porque me parecen que son el tema que nos ocupa, ¿no? ¿Qué dice el 316? Perdón, para no equivocarme. Dice que los datos de prueba, que existan datos de prueba, 316 fracción tercera, que los datos de prueba establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Precisamente eso es materia de lo que hasta aquí hemos hablado. ¿Qué es el hecho que la ley señala como delito y cuáles son sus elementos? Luego dice que los datos de prueba establezcan que el imputado lo cometió o participó, ¿no?, en la intervención como autor o partícipe. Ahora, en esos requisitos relativos a que existan datos de prueba y que estos datos de prueba establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Aquí tenemos la problemática precisamente del estándar probatorio, ¿no? El fiscal ha hecho sus actos de investigación, ha recabado la entrevista, en este caso, por ejemplo, del denunciante, ha establecido aquí que al momento en que esta persona utilizó el documento, hubo otros 2 testigos, ha recabado el testimonio, ha en su caso también establecido las diligencias para poder detectar ese documento, ha ordenado en su caso también, porque a lo mejor es un documento que se presentó ante un juzgado para poder llevar a cabo un juicio plenario de posesión o un reivindicatorio, en donde es necesario exhibir el título que funde la acción, en este caso, un contrato de compraventa, pongamos el ejemplo, un plenario de posesión. Ha ordenado que se desarrollen los actos de investigación relativos a la prueba pericial en documentos cuestionados o grafoscopías si son firmas, huellas dactilares, dactiloscopías si son huellas o firmas, solamente son huellas, ¿no? Dependerá el hecho concreto. En su caso también ha establecido aquí o se han aportado documentos públicos, las constancias públicas en las cuales se evidencia cuándo fue que presentó esa demanda y qué trámite se le dio y cuál es su estatus procesal, ¿no? Son diversos actos de investigación que el fiscal ha realizado, los ha aportado a su carpeta, han adquirido en su caso el carácter de antecedentes de investigación y llega el momento en el que hace su solicitud. Tiene que exponer sus datos de prueba. Aquí la Corte ha establecido que es necesario que el Ministerio Público motive su petición de solicitud de vinculación a proceso. La contradicción de tesis 212 del año 2016-17 ha establecido la necesidad de que el Ministerio Público motive su petición de vinculación a proceso, como órgano técnico que es. Ahora, en este sentido, tendrá que establecer cuáles son esos datos de prueba, tendrá que establecer el argumento de por qué esos datos de prueba son pertinentes, por qué aportan información relevante y en su caso, y ahí está el problema, si son suficientes para poder establecer la existencia de esos hechos que son materia de la denuncia. Y aquí es donde yo remarco la diferencia. El estándar probatorio tiene que ver en tanto que es un criterio en el cual nos va a indicar cuándo se ha obtenido datos o medios de prueba suficientes para que se pueda tener como probado, ojo, de manera provisional, los hechos, sea de la fiscalía, sea de la defensa. Ahí la regla, el criterio es el estándar probatorio. Aquí es donde opera el estándar probatorio, a los efectos de poder verificar si hay suficiente información que nos permita, en su caso, justificar la existencia de estos hechos. ¿Y por qué es importante el que justifiquemos estos hechos? Bueno, es importante precisamente porque esto va a permitir que después nosotros realicemos este juicio, juicio de tipicidad, ¿no? Aunque dicen, y no quiero hablar de eso porque también dicen que el juicio de tipicidad no se hace sino hasta sentencia definitiva. Entonces,
¿Cuál es el estándar probatorio que nos establece aquí el Código Nacional? Nos habla de indicios razonables. El problema de esta expresión de indicios razonables que hagan suponer la existencia de este hecho, entonces tendríamos la problemática de que indicios razonables es una expresión sumamente vaga y ambigua en cada una de sus componentes. Que es indicio, puede tener varios sentidos. Que es razonable, y sobre todo cuando son razonables son problemas que nos llevan a generar ideas de que cualquier indicio puede ser razonable, pero no pertinente. El problema aquí de la valoración tiene que ver con cuestiones de pertinencia del dato de prueba para corroborar mi tema de prueba. ¿Y cuál es mi tema de prueba? Así como nosotros dividimos el análisis dogmático del hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso en elementos objetivos, normativos, subjetivos, nosotros cuando nos capacitaron para eso de la teoría del caso, nos decían, a ver, hay que generar en su caso enunciados que describan el cúmulo o el hecho total. Y empezábamos a decir, bueno, tal día, tal hora, tal día, tal hora, ante tal juzgado, fulanito de tal presentó una demanda en donde pedía tales prestaciones. Tal día fue admitida la demanda. Tal día se ofreció, vino la contestación e impugnó de falso. Entonces estamos describiendo enunciados que describen los hechos. Y cada uno de esos enunciados puede ser relevante. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en el que se establezca, Juanito Pérez utilizó un contrato privado de compraventa en el cual tal persona le vendía tal inmueble en tal cantidad, tal día, tal hora y bajo estas consideraciones y cláusulas, ¿no? Ahí tenemos un tema fáctico relevante, porque ese documento precisamente es el que se tacha de falso. Entonces, uno de los elementos del tipo penal, de la descripción del hecho que la ley señala como delito, es la existencia de un documento falso. En los hechos, esto tendría que traducirse en que se utilizó un documento con la apariencia de ser falso. Y resulta que el actor anexó a su acción de juicio plenario de posesión un contrato privado de compraventa. Y esto es lo que daría materia a otro enunciado relevante, la conducta. Esto traducido en términos dogmáticos sería mi conducta. La persona utilizó el documento falso al entablar la demanda. Tendría yo entonces que establecer cuáles son mis datos de prueba idóneos, pertinentes y sobre todo suficientes para poder probar la existencia de ese documento falso, es decir, de ese contrato. ¿Cuáles son mis datos de prueba idóneos, pertinentes y sobre todo suficientes para poder establecer la existencia de que se utilizó ese documento al interponer esa demanda ante determinado órgano jurisdiccional? Entonces, se dan cuenta cómo en los hechos existen enunciados fácticos relevantes, pero la relevancia va a ser captada por la norma, porque cada uno de estos enunciados va a tener que, en su caso, actualizar los elementos de la descripción típica. Ahora, el problema de la suficiencia probatoria tiene que ver entonces con cuándo son estos elementos probatorios suficientes, por ejemplo, para poder acreditar la existencia de un contrato privado de compraventa y que este es falso. ¿De qué estamos hablando en términos dogmáticos? De un documento falso. ¿De qué estamos hablando en términos de los hechos? En la existencia de un contrato privado de compraventa firmado por tal persona en donde se vende tal inmueble a otra persona por un precio determinado. Eso entonces tendríamos que nosotros que acreditarlo. Ahora, tendría yo que ver cuáles son esos datos de prueba con los que yo tengo. Pues fíjate que tengo, en su caso, una inspección que realizó el policía de investigación, tengo copias certificadas, en su caso también, y tengo un dictamen pericial que establece que la firma y huella dactilar que se realizó sobre esa parte donde dice comprador no corresponde en su origen gráfico a la persona verdaderamente dueña de ese inmueble y mucho menos es su huella dactilar. Tengo otro dictamen en dactiloscopía. Tengo 4 datos de prueba. Fíjense. Ahora, el problema aquí está en que se tendrá que valorar estos datos de prueba en términos de lo que dice el Código Nacional. Primer momento del que nos habla, por ejemplo, Jordi Ferrer, ¿no? Él nos habla de 3 momentos para la toma de decisión. Reúno los datos de prueba que van desde el momento en el que el Ministerio Público ha realizado sus actos de investigación, él los aporta,
le llegan al juez y los tiene que valorar, segundo acto de la valoración. Luego tendrá que determinar si el grado de corroboración o conocimiento que obtiene a raíz de esta valoración sobre estos 4 elementos probatorios son suficientes, pero ¿para qué? Para acreditar un tema de prueba, que es la existencia de un contrato de compraventa. ¿Y aquí qué nos dice la ley? Aquí nos establece precisamente que se requieren indicios razonables. A lo mejor este es un caso sumamente fácil. Habrá otros que no sean tan fáciles y en donde va a haber problemas relativos a cuando los indicios son razonables y suficientes. Hay muchos casos que esto se presta al debate, sobre todo si tenemos una hipótesis de defensa en donde también se han exhibido datos de prueba o medios de prueba a favor de la inocencia del representado, en donde dice, señoría, esos datos de prueba que yo le voy a presentar ahorita hacen ver que esa persona sí firmó ese documento y que sí es su huella, y presenta otros, y a lo mejor de mucho mejor calidad. Y ahí tendríamos el problema entonces, bueno, ¿qué hago yo, juez? ¿Qué hago? Porque la ley solamente me dice que requieren indicios razonables. Tengo una petición de vinculación del Ministerio Público debidamente motivada, en donde me dice cuáles son los datos de prueba. Pero yo al valorarlo, también valoro que del otro lado también tengo una hipótesis alternativa de inocencia que también está respaldada. ¿Qué hago? ¿Vinculo o no vinculo? Es un tema en donde lo importante va a ser la suficiencia probatoria, pero ojo, la suficiencia probatoria sobre si declaro probada una hipótesis fáctica de la Fiscalía o de la defensa. Ahí está el problema. Y vean cómo en todo este discurso no me he metido con problemas de que si se tienen que acreditar, en este caso, más o menos elementos del tipo penal. El debate es fáctico y probatorio aquí, y esto es lo que importa precisamente a la premisa fáctica, el estándar probatorio. Entonces vemos que estándar probatorio no tiene nada que ver de manera directa con que si el hecho que la ley señala como delito tiene que ver con más o menos del contenido de elementos del tipo penal, objetivos, normativos, subjetivos. Tiene que ver con cuánta cantidad, en calidad y cantidad de los datos de prueba y medios de prueba son suficientes, y este es un problema que tenemos de estándar probatorio, sobre todo cuando hay hipótesis alternativas de incriminación e inocencia. Y es aquí en donde se hace una propuesta de parte del servidor para poder hacer una propuesta de un estándar probatorio de probabilidad inductiva prevaleciente. Ese es un tema muy importante. Ahora, si en 5 minutos trataré de desglosarlo. Antes solamente un tema. Metámonos ahora en la necesidad de analizar los elementos subjetivos específicos. ¿Por qué es importante también analizar el dolo y los elementos subjetivos? Yo sé que hay un criterio muy fuerte, o muchos juzgadores, no todos, porque otros no tienen ese criterio, de que el dolo y los elementos subjetivos específicos deben de analizarse hasta sentencia final de juicio. El problema es que sabemos como operadores que muchos de estos asuntos, sobre todo por la sanción que tiene este tipo penal, no va a llegar a sentencia final de juicio, puede llegar a una suspensión, a un abreviado a lo mucho, y en su caso no va a llegar. Entonces, eso de que en sentencia final de juicio se analiza como que no es cierto. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Vean ustedes qué tan importante es analizar esta subjetividad. Pero ojo, el problema no es que se prueben plenamente, el problema es que se prueben de una manera, con una suficiencia probatoria, no de la mayor exigencia como es en sentencia final de juicio. Y precisamente esa es la diferencia entre los estándares probatorios. Cuando una persona es detenida, no se requiere que se pruebe más allá de toda duda razonable, ¿no? Eso es hasta sentencia final de juicio. Basta, dice la Corte, que exista sospecha razonable que posibilite, en este caso, justificar un segundo nivel de contacto, y de caso de verificar que se está cometiendo un hecho delictivo porque traía un arma, procedo a la detención. Y después vendrá el debate relativo a cuánta suficiencia probatoria requiero para vincular a proceso, y es lo que estamos hablando. Y después, en sentencia final de juicio, el grado de conocimiento o corroboración será mucho mayor. ¿Por qué? Porque es más allá de todo lo razonable. Vean ustedes cómo los grados de exigencia probatoria son distintos conforme el proceso va avanzando. No es lo mismo, porque sería irracional pedir
más allá de toda duda razonable para detener a alguien, que pedirla para vinculación y no pedirla para sentencia final de juicio. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un problema de los riesgos probatorios, ¿no? ¿Cuánto afecto los derechos si detengo a una persona con un estándar muy bajo? Pues bueno, es que después se va a elevar ese estándar para la vinculación. Los riesgos de error tendría más o menos que lo vas a detener, y no digo que sea poca cosa, pero será 6 días, por ejemplo. Si yo vinculo, puede ser un proceso hasta de 6 meses hasta 2 años, pero si yo dicto sentencia, el riesgo de cometer un error va a tener un impacto mucho más importante, porque estás hablando de sentencia final y le podrías imponer 10, 20, 30 años a una persona. No todos los casos son igual, pero eso tiene que ver entonces con los riesgos de error que tú puedes cometer de detener, procesar o sentenciar a una persona que verdaderamente es inocente, o de no detener, de no procesar o de no sentenciar a una persona que realmente es la culpable. Esto tiene que ver con el tipo de error que se puede cometer, y esto es una decisión que se debe de asumir desde la política criminal, y que la epistemología, el razonamiento probatorio puede ayudar mucho. Entonces, si yo no analizo para la vinculación a proceso el que esta persona no sabía que era un documento falso, porque a lo mejor no es el comprador el que exhibe ese documento, sino que él a su vez adquirió el terreno de otra persona y él lo exhibió como respaldo para respaldar su adquisición. Ustedes se dan cuenta entonces que directamente no podría saber si firmó o no firmó, si es su huella o no es su huella, porque él no estuvo presente en ese primer contrato que exhibe para respaldar su posesión. Entonces, a lo mejor él podría exhibir documentos para poder decir al juez: señor juez, yo no pude saber si él firmó o no firmó, si era la huella o no era la huella, porque yo no estuve. Yo ese día estaba en otro lugar, mire, aquí están mis pruebas. Pero además de eso, señor juez, mire, yo no quería ocasionar un perjuicio por esto, mire. Y que te vayan diciendo: mira, esto es tema de sentencia final de juicio, no importa. Si sabías o no sabías que era falso, no me importa. Eso no es tema de aquí, eso es tema de análisis. ¿Por qué lo dicen? Porque estiman que el estándar probatorio en su disminución tiene que ver con el mayor o menor contenido que debe de tener, en su caso, la figura del hecho que la ley señala como delito. Porque están asumiendo que el estándar probatorio tiene que ver precisamente con la cuestión sustantiva del hecho que la ley señala como delito en cuanto a su contenido, es decir, cuáles son sus elementos. Cuando en realidad el tema del estándar probatorio tiene que ver en este caso con un tema relativo a, en su caso, a los hechos y el grado de comprobación que se debe de adquirir para que se pueda actualizar o tener como probada esa hipótesis. Ahora, la comprobación es provisional, no es definitiva hasta en tanto no se resuelva esto con una suspensión, con un procedimiento abreviado o mediante una sentencia final de juicio. Lo cierto es que en cierto tipo de hechos sabemos que la consecuencia de emitir un acto de vinculación a proceso, sobre todo en prisión preventiva oficiosa, tiene como consecuencia su imposición. Entonces, termino con esto. ¿Por qué importa diferenciar el hecho que la ley señala como delito en cuanto a sentido y contenido? ¿Y por qué importa diferenciar el estándar probatorio, que es un tema que tiene que ver con los hechos y la prueba de los hechos? Porque en su caso, lo que se prueba en el proceso son hechos. Y estos hechos se comprueban con base a datos de prueba, medios de prueba para el caso del auto de vinculación a proceso. Y se van a tener como probados una vez los hechos, una vez que se alcance la suficiencia probatoria, el estándar probatorio. Y una vez que se alcance este estándar probatorio, se asume como probada. ¿Y para qué se asume como probada? Para verificar si estos hechos son subsumibles a la norma penal. ¿Y de qué norma penal hablamos? Precisamente del hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y cada uno de estos elementos de la descripción típica va a tener su reflejo en el caso concreto que le estamos poniendo a consideración del juez. Como pueden ver, este tema del hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso es un tema de suma relevancia
y de suma trascendencia en los derechos fundamentales de las personas. En este caso, yo he tratado un tema básicamente más concreto. Hay temas que hay que tratar en relación al razonamiento probatorio y al estándar probatorio, que René, por supuesto, maneja y conoce muy bien, pero pues que la charla del día de hoy iba enfocada en esta idea de tratar de hacer estas diferencias. Espero haya sido de su agrado. Yo únicamente termino con presentando el libro, en este caso, y si hay alguna duda, pues bueno, realmente yo estoy a su servicio por si quieren comentar algo también, y yo reitero mi agradecimiento al señor procurador, al director del Instituto de Profesionalización, el magistrado René. Muchas gracias también a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Fernando, por tu disertación y justamente pues te me adelantaste con, con el tema de presentar el libro que, bueno, como les digo, se intitula El hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio en auto de vinculación a proceso, análisis y propuesta desde el razonamiento probatorio, que pueden encontrar con la editorial Juventud. En Facebook pueden encontrarlo como editorial Juventud, o también lo pueden encontrar en la página www.editorialjuventud.com.mx. Y bueno, pues no me resta más que decir respecto a la obra, porque ahora también quienes quieran hacerle una pregunta al maestro Fernando Allende, en este momento en la página de Facebook de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, pueden externar cualquier pregunta para el profesor Fernando. Y bueno, déjenme decirles que esta tesis es producto de la formación que tuvo el profesor Fernando Allende como miembro de la primera generación del máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Génova y de la Universidad de Girona, cuyos esfuerzos están comandados por los queridos Carmen Vázquez y Jordi Ferrer, que además hace un día o dos anunció que ya tiene las pruebas de su nueva obra, que todos estamos esperando desde hace algún tiempo. Pero, Fer, mientras están algunas de las preguntas, a mí me gustaría preguntarte un par de cuestiones, ¿no? Que hablando con algunos amigos, nos has hecho el honor de invitarnos a otras presentaciones de tu obra. Y comentando con otros colegas, compañeros, que también muchas personas y conocidos han leído tu obra, una de las cuestiones que nos hemos preguntado, porque de hecho, bueno, esto lo vengo platicando contigo desde el año 2017, ¿no? ¿Hasta dónde, digamos, tú tienes una noción muy clara y muy concreta del hecho de la ley, que la ley señala como delito, que ya nos explicaste? Pero hay algunos esfuerzos, sobre todo de personas que tuvieron que ver con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que están tratando de empatar la noción de calificación jurídica del hecho del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el hecho que la ley señala como delito. ¿Qué te parece al respecto ese empate que hacen de la clasificación jurídica del hecho con el hecho que la ley señala como delito? Te lo pregunto atendiendo a que tú me parece que haces un análisis, lo voy a decir así porque no se me ocurre ahorita de otra manera, pero muy analítico, ¿no? En el sentido, digamos, propio de la palabra, muy analítico, de querer distinguir justamente entre hecho, entre delito, entre hecho que la ley señala como delito, y yo incluiría la clasificación jurídica del hecho. ¿Qué opinión tienes al respecto, Fer? Gracias, magistrado. Bueno, realmente es un tema bien interesante, muy técnico, me parece. En realidad, en el primer capítulo toco el tema, pero muy brevemente también, obviamente, porque no es el tema principal, pero realmente a mí me ha llamado la atención y es un tema que realmente estoy tratando hoy día, que tiene que ver con la calificación jurídica del hecho. Esto que llaman como clasificación jurídica o clasificación preliminar o clasificación legal del hecho, me parece que no es otra cosa que la calificación jurídica del hecho que se hace, y hablando en términos de argumentación jurídica y argumentación en materia de hechos. ¿Qué es la calificación jurídica del hecho?
Bueno, la calificación, lo poco que yo he podido advertir, no es otra cosa que establecer a partir ya del hecho probado, de cuáles son mis hechos que yo tengo, establecer, en este caso, si cada uno de estos hechos o este hecho en concreto que yo tengo como probado, puede ser llamado, en su caso, como robo con violencia, por ejemplo. Es calificar jurídicamente este hecho. Ahora, el problema aquí viene otro gran problema. ¿Es lo mismo calificación jurídica del hecho que subsunción del hecho? Porque esto como penalistas nosotros lo manejamos perfectamente o pretendemos manejarlo perfectamente desde el ámbito del juicio de tipicidad. ¿Qué hacemos cuando hacemos un juicio de tipicidad? Establecemos el encuadre entre el hecho concreto y la norma penal. Y si este encuadre se dice perfecto, habrá tipicidad. Y si no hay un cuadre porque algún elemento no cuadra, habrá atipicidad. En términos de argumentación jurídica, esto de clasificar o calificar el hecho, me parece que no tiene que ver con otra cuestión diversa a lo que nosotros hacemos como calificación jurídica del hecho. Para la formulación de la imputación, se dice que tú tienes que establecer una calificación preliminar o clasificación preliminar del hecho, pero se te da un panorama muy pobre, porque únicamente se hace referencia a ciertos requisitos que tienen que ver, que en su caso, si es un hecho que la ley señala como delito de robo con violencia, si es doloso, si es culposo, la forma de intervención, este tipo de aspectos que realmente, si hay concurso, en su caso, que me parece que tiene que ver más que nada como que darte una síntesis legalmente hablando de esto que yo te estoy presentando, juez, para que tú, persona que está siendo imputada, lo entiendas y sepas que los hechos de los cuales te acabo de formular imputación son o se encuentran previstos en una norma penal. Pero esto me parece que es una cuestión muy preliminar y básica a lo que realmente se debe de hacer cuando hablamos del hecho que la ley señala como delito. ¿Por qué? Porque me parece que la clasificación legal o calificación jurídica del hecho tiene que ver con un doble problema, tanto de poder ver si los hechos, materia o que han sido asumidos como probados, encuadran en la norma penal a los efectos de la subsunción. Entonces, yo no puedo únicamente hacer una clasificación que sería, o lo estoy viendo, yo lo advierto como está en el Código Nacional, una cuestión meramente jurídica o legal. Me parece que la calificación jurídica del hecho es un problema tanto que implica a la cuestión, si bien tiene, como dice Marina Gascón, una naturaleza normativa, también implica cuestiones de hecho, porque para poder darle una calificación correcta, tengo que meterme con problemas que tienen que ver con los hechos y con la norma penal. Me parece que es un doble problema, pero para yo proceder a hacer esta clasificación o calificación, primero tengo que saber cuál es mi norma penal, tengo que interpretarla y tengo que darle contenido para saber sus elementos. Y antes también tengo que establecer cuáles son mis hechos relevantes en el proceso y cuáles tengo por probados, porque a lo mejor no tengo probados los hechos y ya ni siquiera tengo que verme con el problema de la calificación. Yo tengo ya mi norma, la interpreto, digo cuáles son sus elementos y después tengo mis hechos y ya los tengo por probados porque han, en este caso, cumplido con el estándar probatorio. Ahora el siguiente paso será verificar si estos hechos tienen que ser calificados con la norma penal. Y muchos problemas de la calificación jurídica, a veces nos centramos en problemáticas que tienen que ver propiamente, me parece, con la norma penal y otras veces con los hechos. Y pasa esto como lo que decía un poco, no me acuerdo el autor, lo leí con Jordi Ferrer, también él lo ha dicho, pero no me acuerdo el autor para referenciarlo, que a veces los hechos se interpretan o se prueban desde la norma y a veces la norma se interpreta desde los hechos, ¿no? Es decir, hay este problema dialéctico de que no puedo yo aisladamente resolver los problemas fácticos, probatorios, sin norma penal, y no puedo yo resolver los problemas normativos sin hechos, ¿no? Entonces me parece que es un doble problema y no podemos dimensionarlo solamente desde la perspectiva jurídica. Muchas gracias,
Fernando, perdón que te tutee, porque además somos muy buenos amigos, ¿no? Sí. Fer, y otra pregunta, y mira, debo de decirte, le agradezco a las personas a los administradores de la página de la Procuraduría, porque ya compartieron los links de Facebook y de Internet para que puedan adquirir la obra. Muchas gracias. Yo lo he dicho en algunas otras presentaciones, Fer, también, de que a mí me parece que es una obra que abre el debate serio sobre el razonamiento probatorio en México. Yo lo dije en una presentación también que si alguien se quiere adentrar al tema del razonamiento probatorio en serio, hay quienes confunden la teoría del delito con el razonamiento probatorio, ¿no? Bueno, hay muchísimo ya y todo mundo habla de ello, pero a mí me parece que quien se quiera acercar al razonamiento probatorio en serio debe de leer esta obra de Fernando Allende. Yo estoy seguro que no es la primera obra que vamos a conocer tuya, ¿no? Y no es tampoco la última. Creo que vendrán más obras tuyas, te conozco y sé que eres una persona muy estudiosa y muy dedicada y además comprometida, porque esto también es un compromiso con la academia el que asumes al hacer obras de esta calidad. Y bueno, pues está plagado aquí el Facebook, Fer, de felicitaciones. Te mandan muchos saludos, por ejemplo, Ángel Medrano te manda muchos saludos, Baldomero Mendoza, Manuel López Oliva desde Guatemala, querido hermano, un abrazo, hermano. También Alejandro Rodríguez, Margarita Soto, te mandan muchos saludos. También están realzando una de las cuestiones que tú comentaste de la importancia de la política criminal también, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Y Alejandro Rodríguez hace una pregunta que me parece bastante importante, interesante, que además tú la aclaras en tu libro también, ¿no? Y comentaste algo al respecto, pero no me gustaría dejar de comentar las preguntas que está haciendo el público. Alejandro Rodríguez nos dice, ¿se puede hacer un juicio de tipicidad al momento de la vinculación a proceso? Gracias. Bueno, es una pregunta obligada porque yo he escuchado antes del libro, cuando estudiaba también estudiando, muchas veces que decían que no, y hasta de repente te regañaban, ¿no? No es como juicio de tipicidad, eso es hasta sentencia final de juicio, lo siguen sosteniendo algunos jueces, y hay algún par de tesis por ahí que yo cito también en el libro, que juicio de tipicidad es hasta sentencia final de juicio. Y me parece precisamente que, y lo digo con el mayor de los respetos, no es así. ¿Qué es el juicio de tipicidad? ¿No? Su propio nombre lo dice, y este es un problema igual que trato un poquito en el libro, porque de la mano bueno, el libro principalmente, tú lo sabes, tiene todos los agradecimientos a la escuela de Girona, a todos nuestros profesores, eso siempre lo he reiterado, ¿no? Pero en este caso relativo al juicio de tipicidad y la cuestión de los elementos de la tipicidad, hay un argumento que me parece muy importante que hace Moisés Moreno, desde los problemas que tienen que ver del 93-99, porque en realidad él hace un argumento en relación a que realmente a los efectos pragmáticos, esto de que cuerpo del delito o elementos del tipo penal, pues en contenido y en la práctica para efectos pragmáticos es lo mismo. ¿Qué es el cuerpo del delito? ¿Cómo lo veníamos trabajando? Elementos objetivos, normativos, subjetivos específicos, y que dolo y culpa entran en la probable responsabilidad, pero antes de la probable responsabilidad, el primer elemento a analizar es dolo culpa. Entonces, sabemos que el primer elemento del delito es la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Pues es un elemento del delito en el cual se requiere, en su caso, analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo. Yo me pregunto, esto no lo hacemos para poder, no con los mismos nombres, por supuesto, pero esto no lo hacemos para vincular, no requerimos analizar si un hecho cuenta con ciertos elementos objetivos, no requerimos analizar si el hecho requiere de elementos normativos o subjetivos. Dice, no, es que esos están aprobatorios, tiene que ser hasta sentencia. No, el tema del estándar probatorio, y lo reitero, y por eso era muy importante, me parecía un tema que tenía que ser zanjado, aclarado, es la diferencia entre hecho que la ley señala como delito y estándar probatorio. Porque los debates estaban desde la dimensión jurídica dogmática penal, cuando el tema del estándar probatorio es una cuestión que tiene que ver con los hechos y su prueba.
Entonces, el que sea un estándar mayor o menor tiene que ver con los hechos. Y esto permite aclarar, analiza todos los elementos del tipo y la cuestión de disminución del estándar probatorio tiene que ver con los hechos. Dalo por probado con X estándar, ese es otro tema. Pero una vez asumido como probado, porque también se prueba en la vinculación, y establezco en el libro el por qué, ¿no? Ahí de toda la mano de Girona, ahí digo por qué. Por supuesto, algunos criterios de la Corte Interamericana que cito también, de que sí se acredita, porque hay muchos que dicen que no. Ahí doy las razones. Pero bueno, una vez tenido por probado o acreditado los hechos, tengo que verificar nada más este juicio de si estos hechos se adecuan a la norma penal. Y eso es juicio de tipicidad. Al menos yo no encuentro otra explicación. Y si en su caso estoy mal, pues bueno, adelante, ¿no? Yo también podré aceptar mis errores, no tengo problema, pero hasta ahorita yo he hablado con diversas personas, oye, en la práctica, ¿no te parece que nosotros, como operadores, al momento de estar haciendo esta tarea, no estamos haciendo un juicio de tipicidad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué se afirma que no se hace? ¿Sí? Me parece que esto tiene que ver también con parte de la confusión con el estándar probatorio, querido René. Muchas gracias, Fer, por tu respuesta. Ya tenemos más preguntas, ¿no? Y bueno, mira, nos pregunta una querida amiga, su procuradora en la Procuraduría de Hidalgo, la maestra Cicianet nos dice, ¿qué opinión le merece la tesis 2019-450 que señala que para evitar una vinculación a proceso, la defensa debería presentar un desvanecimiento absoluto de los datos de prueba presentados por el MP, atendiendo al mínimo estándar probatorio que se requiere para la vinculación? Todo un tema. Muchas gracias, maestra. Una pregunta, una super pregunta. Yo cuando analizo este tema no lo veo, no lo analizo como defensor. De hecho, en el libro me quito ese ropajo, agradezco porque es mi formación, pero creo que la perspectiva que yo analizo es una perspectiva imparcial. Pero fuera de eso, me parece que es una desgracia de criterio, y lo voy a decir los motivos. El legislador, el Poder Reformador de 2008 dice que es necesario la disminución del estándar probatorio porque, y cita Tarufo, porque ni fuera del proceso es factible llegar a una verdad absoluta y que incluso otros sistemas jurídicos han renunciado a llegar a esa verdad absoluta en sentencia final de juicio. Entonces, con mucho más razón, no se puede exigir una certeza absoluta o un estándar tan alto en una etapa tan temprana e inmediata. La cuestión aquí está en que ese criterio está asumiendo que es factible llegar a conocer una plenitud probatoria cuando el propio Poder Reformador está diciendo que no. Y no solamente el Poder Reformador, sino que el Poder Reformador reasume los criterios de un gran maestro de nosotros, que es Michele Tarufo, y en donde él, en su libro de la prueba de los hechos, y que retoman algunos otros, como Marina Gascón, Carmen Vázquez, Jordi Ferrer, Perfecto Andrés Ibáñez, Daniel González, no es posible llegar a ese conocimiento absoluto de la verdad. ¿Por qué entonces exigírselo ahora a la persona imputada para no vincular? Ese es un problema. Segundo, tiene un problema también con la presunción de inocencia en su regla de trato procesal. Es decir, ¿por qué le pides tú ahora una reversión, una especie de reversión de carga probatoria? Para no vincularte, tú tienes que probar esto. Tu fiscal tienes que probar con un estándar mínimo. Y la gran pregunta aquí es, ¿cuál es ese estándar mínimo? Porque todos hablan de que es un estándar mínimo, pero ¿qué tan mínimo? Ojo, el concepto de estándar probatorio es un criterio que nos va a indicar cuál es ese grado mínimo de corroboración para que se pueda asumir como probada una hipótesis fáctica. Ojo, pero cuando dice mínimo, ese mínimo puede ser más allá de toda duda razonable, ¿eh? O sospecha para una detención. No quiere decir que cuando diga mínimo, va a ser mínimo de poquito, ¿no? O sea, el problema aquí está en que no está bien precisado ese mínimo para la vinculación a proceso. Y precisamente esto lleva a generar estos problemas de decir, para la vinculación al MP, estándar mínimo de indicios razonables. Y para ti, si quieres no vincularte, te voy a dejar, te voy a dejar libre, pero tú tienes que probarme
desvanecer totalmente la versión que te incrimina. Eso afecta, va en contra del poder del sentir de la reforma del poder reformador, los motivos que da. Me parece que afecta o trastoca también la presunción de inocencia sobre regla de trato procesal. Esto genera una desigualdad de exigencias de cargas probatorias y por supuesto esto se va a repercutir en los riesgos de error para poder procesar a más personas que probablemente que pueden ser inocentes materiales como consecuencia de elevarle el estándar probatorio y disminuirlo para el fiscal. Y esto es precisamente parte de la propuesta que yo me atrevo a hacer en el libro. Se tiene que partir de la idea de que el poder reformador establece en sus diversas iniciativas y debates que se debe de partir de generar un justo equilibrio entre las partes, entre la posible afectación que se pueda generar para las obligaciones del Estado, que es perseguir los delitos, que por supuesto son importantísimas, perseguir los delitos y a los probables autores, pero también en su caso, reparar el daño a la víctima ofendido. Eso es por un lado. Y del otro lado tenemos, por supuesto, la afectación de los derechos a personas que probablemente puedan resultar inocentes. Entonces, tiene y todo su impacto a su núcleo social y familiar de esta persona, ¿no? Porque hay mucho impacto que no se ve tras el procesamiento de un padre de familia. No es poca cosa, no nada más es proceso a una persona, no, es proceso a un padre de familia que era el soporte de la familia, que los hijos van a tener que trabajar, dejar la escuela, en fin, muchos aspectos. Dice el poder reformador, se tiene que generar un justo equilibrio entre estos dos valores. Y precisamente me parece que esto lo cumple el de la probabilidad inductiva, partiendo de un equilibrio en donde si hay un ideal que no podemos alcanzar, que es la verdad absoluta, y hay un desconocimiento cuando no tenemos elementos probatorios, en esta etapa procesal por lo menos se debería de exigir un estándar justo en medio, que es un grado de conocimiento probable, y de ahí el que se pueda generar una suficiencia para declarar mejor probada aquella hipótesis que tenga mejor grado de corroboración. Me parece que esto equilibra mejor los intereses de ambas partes. Y no es que sea más importante una que otra, no. Me parece que se debe de partir de la idea que ambas son igualmente importantes y por eso se debe de asegurar un grado racional de conocimiento para procesar a alguien o un mejor grado de conocimiento por sobre el de la fiscalía para no procesar, pero no llegar a esos absurdos de exigirle, oye, desvirtúa todo si no te proceso. Me parece que esto sería ahora la cara o la contracara de lo que se le imponía a la fiscalía, ¿no? También, porque también no podemos dejar de desconocer que era mucha la exigencia de exigir plenitud probatoria para el cuerpo del delito, ¿no? Entonces me parece que esa sería la respuesta, querido René. Muchas gracias, querido Fer. Y bueno, tenemos muchísimas felicitaciones, te insisto, todo el mundo te está felicitando, no, pues no es para menos, por supuesto, es una gran obra la que escribiste. Hay preguntas en el sentido de si se aplica o no un silogismo judicial al momento de conocer del auto, si hay valoración o no de los datos de prueba, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que debo de decirles, salvo que Fernando me desmienta, pero muchas de las respuestas a estas preguntas que nos están haciendo se encuentran en el libro y bueno, pues además están perfectamente estructuradas en el contenido y en la propuesta del libro, ¿no? Si se valora o no el dato, el medio, ¿no? La prueba. El silogismo es una parte muy importante de tu discurso inicial en el libro. También fijas, me parece muy bien una distinción a ese respecto. Y ya para cerrar, Fer, agradeciéndote el haber dispuesto de este tiempo, hay una cuestión o dos cuestiones que me gustaría, es más, tres, si me permite ser abusivo. Adelante. Una, Fer, que es, tú hablas de la prueba del hecho, ¿no? ¿Qué distinción haces tú en relación, por ejemplo, a Hubertis, ¿no? Tú has leído muy bien a Hubertis, lo citas, de hecho, en tu libro. Cuando nos dice, bueno, es que en realidad lo que se prueba no son los hechos, sino las hipótesis de las partes en relación a los hechos, ¿no? Que va de la mano con ese discurso que ha manejado incluso los juzgadores federales en el sentido de, bueno, los ejercicios se trata de corroboración o refutación de hipótesis de parte,
¿no? Sí. Y eso quizá nos podría cambiar la noción de hecho, ¿no? O confundirnos un tanto con qué pruebo, los hechos o la hipótesis, porque nos llevaría, digamos, a hacer una distinción, ¿no? Entre una y otra. Esa es una primera. Hablabas de que tú partes de una verdad por correspondencia, ¿no? Que, digamos, eres recipiendario de esa idea de Jordi Ferrer. Y cuando tú hablas de esta verdad por correspondencia, ¿no? En el terreno práctico, ¿cómo lo podríamos aterrizar, ¿no? Y esto me lleva a la tercera pregunta, y con esto, digamos, con tu respuesta ya cerraríamos este evento, que sería, Fer, vamos a situarnos en el plano de que somos un agente del Ministerio Público, que somos un defensor. Te encuentro en un pasillo y te digo, maestro Fernando, yo sé que usted escribió un libro que se llama El hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso. Discúlpeme la expresión, pero ¿para qué fregados me sirve hablar del hecho que la ley señala como delito y de saber que es un estándar probatorio? ¿Qué le responderías a esa persona desde el terreno práctico, Fer? Gracias. Ok, muchas gracias, René. Muy interesantes preguntas. Por supuesto, la primera en relación a la prueba de los hechos. Esto lo trata perfectamente, me parece, Hubertis en sus elementos elementos de epistemología para un proceso, pero también lo toca por ahí el gran Michele Tarufo y nuestro querido profesor Jordi Ferrer. Pero en este caso a mí me gustó un poquito más por la explicación que yo entendí en ese momento en que lo leí. Y Huberti señala precisamente que en realidad los hechos no se pueden probar como tal, porque los hechos no son verdaderos ni son falsos. Los hechos existen y la verdad es un concepto que realmente nosotros tenemos sobre ello. Entonces dice, en realidad un hecho no es verdadero ni es falso, existe y punto. Y los hechos no se pueden probar, a lo mucho se pueden verificar cuando están aconteciendo o se pueden reconstruir una vez que han acontecido. En ese sentido, entonces, él señala que en realidad lo correcto sería que lo que se prueba es si una hipótesis que afirma la existencia de hechos es verdadera o no. Y él dice, si por prueba de los hechos vamos a entender esto, bueno, llamémosles prueba de los hechos, ¿no? Entonces, incluso Jordi Ferrer me parece que es incluso un poquito más específico todavía, porque Hubertis habla de lo que se prueba son enunciados que describen la existencia de un hecho. Y Jordi Ferrer nos aclara, a ver, no son enunciados, son proposiciones, ¿no? Todavía un poquito más técnico, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, en realidad, nosotros hemos asumido esta prueba, esta expresión de prueba de los hechos, pero en realidad lo que se está comprobando son las hipótesis, los enunciados que nosotros estamos utilizando para describir nuestros hechos. Eso es lo que se va a probar, porque si el Ministerio Público, si el defensor establecen un enunciado en el que dicen, en el caso de la defensa, es que mi defendido no estuvo en el homicidio, no lo pudo cometer porque estuvo en los 15 años, ¿no? De su hija, ¿no? El clásico, estuvo en los 15 años en el bautizo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es enunciar hechos a través precisamente de proposiciones. Y puede ser que esta proposición fáctica en realidad sea falsa, o sea, verdadera. Pero es el objeto de la prueba son esos enunciados. Creo que con esto pudiera considerar contestada, sí, espero haberlo hecho, René. La siguiente pregunta es, la verdad como correspondencia, ¿cuál es el efecto práctico? Bueno, el efecto práctico me parece fundamental y Jordi Ferrer lo explica muy bien en su libro, La Verdad, porque al final nosotros tenemos que partir de una idea de verdad como correspondencia y otras, pero lo que pretendemos verificar es si aquel enunciado que afirma que fulanito de tal le disparó con un arma de fuego calibre 9 milímetros, Prieto Beretta, a Juan Pérez en la 100 y en su caso perdió la vida. Esta es una narrativa de hechos. Si en su caso la verdad como correspondencia implica asumir que será verdadero si en realidad esto aconteció en nuestra realidad, ¿no?
Bueno, si nosotros estamos afirmando que una persona le disparó a otra persona, esta es nuestra narrativa de hechos. Para que esto sea verdad, en su caso, tendrá que establecerse una correspondencia entre esta enunciación, este enunciado fáctico, con que realmente haya acontecido en nuestra realidad empírica eso que se está afirmando. ¿Y cómo podemos realizar esto? Precisamente, esto se va a hacer a través del ejercicio de comprobación de ese enunciado fáctico, precisamente con base a elementos probatorios. Y estos elementos probatorios, una vez valorados, o elementos de juicio, como lo llama nuestro profesor Jordi Ferrer, nos van a aportar grados de corroboración o conocimiento. Y estos grados de corroboración van a ser más o menos altos según la calidad y cantidad y según la valoración que se haga, y nos va a dar un cierto grado de conocimiento. Y este grado de conocimiento se va a acercar a esa verdad que se afirma, que es la verdad como correspondencia. La verdad como correspondencia en este caso me parece que es más compatible con la probabilidad inductiva, que es esta, que se genera este grado de conocimiento a raíz de prueba. Pero además de eso, con la prueba tiene tres sentidos, como medio de prueba, como actividad y como producto. Lo que ocupamos nosotros para establecer si tenemos información suficiente es la prueba como producto. Ya, ahora sí que la carnita, ¿no?, de conocimiento que hemos adquirido una vez valorado. Y esto es precisamente lo que nos va a permitir qué tanto conocimiento hemos adquirido para poder afirmar una correspondencia entre eso que se afirma y lo que realmente aconteció. La última de las preguntas, René, me parece que el efecto práctico pues es bien importante. Yo sé que de repente en la práctica no es fácil, porque a veces yo lo he sufrido, a veces pues no nos entienden, ¿no? Pero creo que la clave está en utilizar las palabras que emplea el órgano decisor, el Ministerio Público. Porque muchas de las veces, y esto lo dice, me acuerdo muy bien, perfecto Andrés Ibáñez, ¿no? Hace una ¿cómo se puede decir? Una metáfora cuando dice, ¿no?, que el noble, no, el plebeyo se sorprendería saber que habla en prosa, ¿no? Y aquí sería algo similar, ¿no? Porque a veces, aún sin estudiar los elementos del razonamiento probatorio, utilizamos cierto lenguaje que estamos queriendo decir ciertas cosas que realmente tienen un efecto epistémico, o desde la epistemología jurídica sabemos nosotros a lo que se quiere referir. Es decir, cuando ya hemos leído este tipo de información de razonamiento probatorio, podemos detectar lo que están queriendo decir, solamente que lo están diciendo con otras palabras. Cuando nosotros detectamos esto, entonces tenemos que aperturar un canal de comunicación y decirle, a ver, tu tema problema aquí es comprobación de hechos, no hay suficiencia probatoria, y le planteo el argumento en tema de suficiencia probatoria. Habrá argumentos que no sean temas relativos a suficiencia probatoria. A ver, el tema aquí está en la calificación jurídica del hecho. Oye, ¿sabes qué? El problema aquí está en debatir si estos hechos realmente, si este documento es falso, porque la ley dice que es documento falso en esos aspectos. Y nos metemos a debates dogmáticos para poder saber qué significa con exactitud el elemento normativo falsedad. Entonces el debate está en que hay que debatir temas de dogmática penal. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico? El efecto práctico nos ayuda a ubicar, y eso tiene que ver con la cuestión del silogismo. ¿Dónde está nuestro tema de debate? En los hechos, en la valoración, en el estándar probatorio, en la cuestión sustantiva de la dimensión normativa, en la interpretación que le estamos dando sobre qué es el documento falso, en la interpretación del elemento normativo de daño ambiental. Entonces, el efecto práctico es tremendo porque nos ayuda a ubicar los debates de cada dimensión jurídica, normativa, de calificación jurídica del hecho, y esto genera a su vez que le planteemos de manera tal vez un poco más clara, y esto lo vamos aprendiendo. Me incluyo porque a veces pues también las cargas de trabajo, a veces que sobre todo tienen los ministerios públicos, hacen que los debates
sean un poco complicados para prepararlos, pero cuando se tiene la claridad, a lo mejor esto nos va a sintetizar el problema. Primer punto. Nos va a dar claridad para plantear recursos. Cuando estamos hablando de un concepto de agravio en materia de apelación, tenemos que plantear cuál es nuestra fuente de agravio. Y esa fuente de agravio tiene que ver con un aspecto de la resolución, sea de los hechos, sea de la valoración, sea de la cuestión normativa. Y lo mismo para el caso o el tema que tiene que ver con el amparo directo e indirecto. Si ubicamos estos temas, creo que esto nos va a sintetizar y mejorar la problemática para plantear nuestras propuestas como fiscalía, como defensor o como órgano decisor. Muchas gracias por tus respuestas, querido Fernando. Y bueno, pues como ya te anunciaba, eran las últimas preguntas para no abusar más de tu tiempo, amigo. Y bueno, les recomiendo esta gran obra de Fernando Allende. Ya tienen las vías de contacto dentro de la misma transmisión en Facebook. Ahí aparecen los links para que puedan adquirir esta obra. Fernando, me ha pedido el señor procurador que te agradezca la oportunidad y la disposición de tiempo para estar aquí. Además de que, bueno, son eventos sumamente importantes por la utilidad práctica que tienen en el trabajo de fiscales, de defensores, incluso de asesores jurídicos o de los órganos de toma de decisión, digámoslo en general. Y de verdad que te agradecemos haber participado en estos eventos del marco del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien siempre está dispuesta e interesada en traer eventos de alta calidad académica como el que estamos presenciando el día de hoy. No sé si quieras proporcionar tus datos, Fernando, no sé, en Facebook o un correo electrónico. Hay muchas personas que tienen preguntas, que te están felicitando y creo que sería un muy buen ejercicio para que estuvieran en contacto contigo o no sé, que te pudieran hacer preguntas. No sé si tengas algún mecanismo de comunicación con las personas que te están siguiendo el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias, René. Sería básicamente en este caso a través de, si quieren un contacto, correo sería Allende con doble L, F, de Fernando Allende F, @yahoo.com.mx sería la forma para poder contactarme. En su caso también me comprometo a leer los mensajes, voy más tarde ahí a estar checando y a responderle. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Yo reiterar mi agradecimiento, René, al señor procurador, a ti y al titular del Instituto de Profesionalización por haberme invitado a dar esta charla en el marco conmemorativo del centenario, pues no es poca cosa, ¿no? Cumplir 100 años, una institución, consolidarse como tal, entonces pues yo estoy muy agradecido, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, amigos, estén pendientes de las redes sociales de la Procuraduría. En breve viene la presentación de la obra Indagaciones en torno al populismo punitivo en México, coordinado por el querido Manuel Vidaurri Arechiga. Entonces, estén pendientes, saldrá la invitación correspondiente para la presentación de esta obra. Fernando, te mando un abrazo desde mi casa, que es la tuya, lo sabes, ¿no? Y buenas noches a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Buenas noches, gracias.